Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque nos vuelve a permitir estar aquí reunidos en este lugar que Él nos ha concedido para congregarnos cada vez que así lo tenemos determinado. Y hoy domingo es un día más, hoy 21 de enero, ya pasaron increíblemente 21 días, ¿verdad? Hace bien poquito tiempo se me hace que estábamos con Navidad y luego Año Nuevo, y ahora ya fueron 21 días, se acerca el final de enero y luego febrero, y bueno, al rato estamos con el 2019. Bueno, pues ahí la llevamos, todavía Dios nos sigue concediendo vida, esperemos que esa vida la estemos usando para honrarle, para glorificarle, para servirle, y si no, ¿para qué queremos que nos dé vida? ¿Verdad? Si no, ¿por qué nos había de dar la vida si no la vamos a usar para Él, para su honra, para su gloria? Bueno, pero esa fue otra predicación. Hoy se llama creyentes desconocidos. Creyentes desconocidos es el tema de hoy. Y como introducción, comienzo recordando que el Señor Jesús contó una parábola que se trata acerca del crecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Y dice esta parábola, que es la parábola que se conoce como la del grano de mostaza, en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32 nada más. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí el grano de los cielos representa el reino de los cielos, el reino de Dios. Dice, el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Así comienza diciendo Jesús. Y en verdad que el reino de los cielos se ha multiplicado, ha crecido enormemente, se ha extendido enormemente por todo el planeta Tierra. Comenzando desde esa semilla de mostaza, un grupito de 12 hombres, los apóstoles, que allá del otro lado del planeta Tierra, donde nosotros vivimos, en la lejana para nosotros Jerusalén, se inició esa siembra del grano de mostaza por esas 12 personas que usó Jesús. Y de ahí se ha ido extendiendo y creciendo más y más y más, de manera que hoy día encontramos iglesias que son de formación cristiana por todas partes del mundo, prácticamente por todas partes. Es hoy día el cristianismo la religión más extendida y más numerosa del planeta Tierra. Así ha crecido este grano de mostaza. Aquí en México, por ejemplo, no creo que exista alguna ciudad en donde no haya una iglesia cristiana. Ciudad grande, mediana o pequeña. Y aún en los pueblitos también encontramos congregaciones cristianas o templecitos por ahí, ¿verdad? Hasta en las sierras por ahí metidos hay lugares en donde están iglesias dentro del cristianismo, abarcando todo lo que es el cristianismo, me refiero. Bueno, en realidad que ha crecido este grano de mostaza. Pero también el Señor Jesús contó acerca de otra parábola, precisamente en el mismo evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 13, viene solamente que unos versículos antes, versículos 24 y 26. Dice así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, vean que es lo mismo, es el reino de los cielos. Primero dice que es semejante a un grano de mostaza, la anterior. Y esta dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Esto nos dice lo siguiente: sí, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que se sembró y ha ido creciendo y creciendo y creciendo y se ha multiplicado y se ha extendido por todo el planeta Tierra. Muchísimas iglesias de denominación cristiana hay por todo el planeta, o prácticamente todo el planeta Tierra. Sí, pero dice el Señor Jesús, no todas esas iglesias son verdaderas. Hay iglesias verdaderas y hay iglesias falsas. Hay creyentes verdaderos que representan el trigo y hay creyentes falsos que representan la cizaña. Y al final estos creyentes falsos o estas iglesias falsas van a ser arrojadas al fuego. Dice esta parábola al terminar en el versículo 30, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y miren lo que le va a pasar a la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Se fijaron? Al final esa cizaña va a ser echada al fuego, va a ser quemada. Entonces la semilla de mostaza, que es el reino de los cielos, fue sembrada, ha crecido, se ha multiplicado, pero juntamente con la buena semilla se ha mezclado una mala semilla también, ¿verdad? Que está creciendo al mismo tiempo y juntamente uno con otro. De manera que hay iglesias o creyentes verdaderos y falsos. ¿Ok? Bueno, dejamos aquí entonces la introducción y vamos al punto número 1 de este mensaje: una iglesia muerta, le puse yo. Una iglesia muerta. Bajo el nombre de iglesia, hablando del cristianismo, bajo el nombre de iglesia encontramos un gran surtido, una gran variedad. Hay iglesias de todos colores y sabores, para el gusto de cada quien. ¿Verdad que sí? Y la gente muchas veces se la pasa visitando una iglesia y visitando otra y visitando otra y visitando otra. Esta es la que me gusta, aquí me quedo. No se preguntan cuál es la que le gusta al Señor, sino la que me gusta a mí, y ahí me quedo. Hay de todos colores y sabores, hay una gran variedad de iglesias. Tan solo en nuestro país hay registradas ante la Secretaría de Gobernación más de 102,000 asociaciones religiosas de denominación cristiana. ¿Cómo la ven? Más de 102,000, entre ellas está la Iglesia Cristiana Jerisim. Más de 102,000 asociaciones religiosas. Existen, sí, pero la pregunta es: ¿están vivas? Existen, pero ¿están vivas? ¿Cuántos de ustedes han visto la serie de televisión, o creo que también fue película, Los Muertos Vivientes? No me digan que no. Les veo cara de que se les hizo conocido el nombre. Los Muertos Vivientes, ¿verdad? En esa serie de televisión, y que antes creo fue película, aparecen hombres y mujeres que aparentan estar vivos, porque tienen ojos y ven con los ojos, tienen piernas, pies y caminan con esos piernas y pies, tienen brazos y manos y los pueden mover para tomar cosas, tienen boca, garganta y pueden expresar sonidos con esa boca, ¿verdad? Son hombres y mujeres, según la serie de televisión, que aparentan estar vivos porque se mueven, caminan, hablan, pero en realidad están muertos, ¿verdad? Así es la serie, están muertos. Desgraciadamente, así son muchas iglesias y muchos creyentes el día de hoy. Parece que están vivos, pero en realidad están muertos. Parece que están vivos porque asisten a los cultos dominicales, a su iglesia, porque cantan alabanzas como ustedes ahorita lo hicieron, porque ofrendan,
porque participan en los ministerios de música, tocando instrumentos musicales, porque dan clases de escuela dominical allá atrás, o van a visitar a los enfermos o a alguna persona que necesita que se le hable de Cristo, etcétera. Parece que están vivos, pero en realidad están espiritualmente hablando muertos. Están muertos. Y eso viene en la Biblia. El Señor Jesús le ordenó al apóstol Juan que escribiera una carta a una iglesia que se llamó Sardis. Y le dice esto, ahí en Apocalipsis 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso se le dice a una iglesia. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo ven? Y lo mismo puede decirse de iglesias el día de hoy, de creyentes el día de hoy, que ni siquiera saben lo que es ser cristiano, para empezar. Ni siquiera saben lo que es ser cristiano. Creen que ser cristiano es tener una vida color de rosa, muy bonita, donde todo les sale muy bien, donde todo se les hace su gusto, donde Dios está para satisfacerles y hacerles lo que quieren, ¿verdad? Si se enferman les va a sanar, si necesitan trabajo les va a dar, si, etcétera, etcétera, no van a tener problemas, la van a pasar muy bien, pero no es cierto. Ni siquiera saben lo que es ser cristiano. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que sufrir, sí, sufrir desaire, sufrir desánimo, sufrir que lo menosprecien, sufrir problemas y conflictos en la familia, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y además llevar una vida, conservar una vida santa delante de Dios. Y no saben eso. No saben lo que es ser cristiano. ¿Por qué? Porque están espiritualmente muertos. Muertos. Pablo escribió en Efesios 2, versículo 1, lo que debería haber sucedido con un creyente. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais. Se supone que ya no deberíamos estar muertos, pero algunos siguen muertos. Siguen muertos. Por lo tanto, las personas muertas han de constituir iglesias muertas. Por eso le puse a este punto iglesias muertas. Las personas que están muertos constituyen iglesias muertas. ¿Y saben qué? Las iglesias muertas tienen compañerismo unas con otras. Las iglesias muertas tienen compañerismo con otras iglesias muertas. Y además inclusive tienen compañerismo con el mundo, se llevan muy bien con el mundo. Y el mundo no las molesta a esas iglesias muertas. ¿Por qué? Porque las iglesias muertas tienen tolerancia hacia sus prácticas inmorales y pecaminosas. No tiene nada de malo esto, no tiene nada de malo esta perversión sexual, no tiene nada de malo el aborto, no tiene nada de malo que te divorcies y te vuelvas a casar y otra vez, todo tolerándolo. Así que el mundo está bien contento con iglesias así, iglesias muertas. En cambio, las iglesias vivas, creo que sí lo tengo, sí. Las iglesias vivas conocen a Jesucristo, predican el evangelio de Jesucristo y además predican las santas normas morales de Dios. Y esto que estoy diciendo aquí molesta al mundo y les llama a estas iglesias intolerantes, ¿verdad que sí? Una iglesia verdadera predica las sanas normas morales de Dios y eso le molesta al mundo. Le molesta al mundo que le diga: eso que están haciendo es pecado. No, que a fin de cuentas es mi elección, mi diversidad sexual y no sé qué. Eso es pecado.
le molesta al mundo. Son unos intolerantes. De manera que, no sé si ahí está. De modo que no hay manera de que una iglesia verdadera, una iglesia viva, pueda tener compañerismo con el mundo. No puede tener compañerismo con el mundo, ni tampoco con iglesias muertas, en eso que ahora llaman ecumenismo. Una iglesia verdadera, una iglesia viva, no puede tener compañerismo con iglesias muertas, en lo que ahora se llama ecumenismo. Vamos a juntarnos todas las iglesias, no importa lo que tú creas, lo que yo crea, somos hermanos de dedo chiquito, y si nos enojamos, se enoja Diosito. Ese es el ecumenismo. Todos juntos. Eso no puede ser una iglesia verdadera, no puede tener compañerismo con iglesias muertas ni con el mundo. No se puede mezclar la luz con las tinieblas, ¿o sí? ¿Acaso puede haber luz y tinieblas en el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Verdad que no? En un mismo lugar o hay luz o hay tinieblas, pero no puede haber las dos cosas al mismo tiempo. Así no se pueden mezclar una iglesia verdadera con una iglesia muerta o con el mundo. Como dice una escritura que, por cierto, les cae mal a algunos creyentes o que se dicen creyentes, ¿y saben por qué? Porque están muertos espiritualmente. Les cae mal este texto que voy a poner y van a decir, ya van a seguir con eso. Sí, si a ti te cae mal, posiblemente es porque estás espiritualmente muerto. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que mi novio, es que me quiero mucho y es que... No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo sé, si te cae mal este versículo, es porque tú estás en tinieblas también. Estás muerto, estás muerta. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. No se pueden. Donde hay luz no hay tinieblas, y donde sí hay tinieblas no hay luz. ¿Están de acuerdo? ¿Eres luz o eres tinieblas? De manera que si tú te estás llevando muy bien con las tinieblas, o sea, con el mundo, eso quiere decir que tú no eres luz, tú eres tinieblas. Si tú te llevas muy bien con las tinieblas, es que tú eres tinieblas, porque la luz y las tinieblas no se pueden unir, no pueden estar juntas. En tiempos, aquí me falta algo. El mundo y el cristiano verdadero o la iglesia verdadera deben estar en polos opuestos, en polos opuestos. Y esto crea conflictos, esto trae conflictos. ¿Y saben dónde empiezan los conflictos? Ya lo está diciendo este versículo que se me pasó ponerlo. Me adelanté. Los conflictos empiezan en el hogar, en la casa. Cuando el esposo no es creyente y la esposa sí es creyente, hay problemas, hay conflictos. O cuando los hijos son creyentes y los padres no son creyentes, hay conflictos. O viceversa, los padres sí son creyentes y los hijos no. O cuando la nuera es creyente y la suegra no, hay conflictos. Ahí empiezan los conflictos. Y ni modo, se tiene uno que soportar y sufrir. Como dije, el Señor Jesús dijo, tome su cruz y sígame. No se vale decir, pues siempre no. Si dices eso, dice la Biblia, es como el perro que vuelve a su vómito.
Estás sufriendo en tu hogar porque hay problemas, porque la persona con la que estás ahí no es creyente, tú sí. Así tenía que ser, así lo dijo Jesús que va a pasar y tienes que soportarlo. Y seguir adelante y orar al Señor, quiera Él cambiar el corazón de la persona con la que estás teniendo problemas en tu casa. Pero no hay pretexto. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 10, 34 al 36, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, y podemos también decir, y de la mujer, serán, ¿quiénes? Los de su casa. Jesús lo advirtió. Y si no estás dispuesto a sufrir esto, ni le entres, quédate sin ser cristiano. Jesús lo advirtió. Decía yo, en tiempos en que Israel era exclusivamente el pueblo de Dios, o sea, hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los demás pueblos eran desechados, los griegos, los romanos, los egipcios y los mexicanos también. Solamente el pueblo de Israel eran exclusivamente el pueblo de Dios, ¿verdad? En ese tiempo, ¿saben qué? Sucedía lo mismo. Lo mismo que ahora que decimos que las iglesias, los creyentes, cristianos, somos hijos de Dios, y pasa lo mismo. En ese tiempo, la nación de Israel, muchos de ellos espiritualmente estaban muertos. La mayoría del pueblo de Israel espiritualmente estaban muertos. Y eso explica por qué había un rey bueno y luego un rey malo y luego otro malo y otro peor. Y el pueblo le seguía la corriente en sus extravíos espirituales, porque la mayoría del pueblo estaba espiritualmente muerta. Eso no quiere decir que no tenían religión, eran religiosos. Era una religión falsa, hipócrita. Miren, en ese tiempo el profeta Oseas escribe esto, Oseas capítulo 7, versículos 13 al 16. No está completo, nada más unas partes. Dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Y el 14 dice: y no clamaron a mí con su corazón. El 15: y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Esto está diciéndolo Dios. Contra mí pensaron mal. Volvieron, sí, pero no al Altísimo. Eso escribe Oseas del pueblo de Israel. Estaban espiritualmente muertos. Lo mismo que sucede hoy día también. Y para describir su condición, aquí menciona acciones, pero enseguida, aquí se acaba en el 16 se acaba el capítulo 7 y enseguida empieza el capítulo 8 y dice la condición espiritual que tenía el pueblo de Israel, de una manera muy gráfica. Oseas 8:1 dice: pon a tu boca trompeta, como buitre viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. Les advierto que la versión Reina Valera 60 en lugar de buitre dice águila, pero el comentarista John MacArthur dice que la traducción más correcta es buitre. ¿Qué es un buitre? ¿Qué come un buitre? Carroña. ¿Qué es eso? Cadáveres, ¿verdad? Come cadáveres, come animales
o puede ser que también personas muertas. Dice, viene como buitre, está describiendo cómo están entonces los de Israel. Están muertos. Viene un buitre, ¿y dónde dice? A la casa de Dios. Quiere decir que iban así como ustedes aquí a la iglesia, iban a la casa de Dios, iban al templo a adorar y le ofrendaban y le ofrecían sacrificios y todo eso, pero estaban muertos. Porque dice a la casa de Jehová. Tenían religiosidad, pero era algo nada más exterior. Era puro ritualismo, cumplir con esta regla y con esta otra y nada más. En el corazón no había nada, estaban muertos. Y por eso dice, viene como un buitre a comer los cadáveres que están en la casa de Dios. Si ahorita vinieran buitres, ¿a cuántos se comerían? Ahora, ¿qué respondieron ellos al llamado de Oseas? ¿Qué contestaron a esta exhortación de Oseas? Dice el versículo 2, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Como diciendo, oye Señor, pero ¿qué te pasa? Somos nosotros, somos tu pueblo elegido, escogido de Israel. Somos nosotros, te conocemos, tú eres nuestro Dios. ¿Por qué nos estás juzgando y nos estás condenando? Somos nosotros, somos Israel. Tiene nombre de que vives y estás muerto. Qué tragedia, ¿verdad? Ellos dicen que conocen a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Te hemos conocido, pero Dios no los conoce a ellos. Y esto me recuerda otro pasaje, pero en el Nuevo Testamento, que es el que vamos a ver a continuación, en el punto número 2. Una iglesia desconocida. Una iglesia desconocida. El pasaje en cuestión es Mateo 7, 21 al 23, que leímos hace ratito en el culto. Dice, no todo el que me dice, a ver, léalo conmigo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y luego, ¿qué viene allí? ¿Una lista de qué? De obras. De obras, pero hicimos esto y aquello y lo otro y aquello. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Obras, obras, obras. Y Jesús les va a decir, nunca os conocí. Nunca os conocí. Hermanos, la iglesia verdadera de Jesucristo no es una institución que acoge a todo el mundo. Es el cuerpo de Cristo santificado para Dios y en unión y matrimonio, ¿qué? Exclusivo con Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra exclusivo? Que no van a tener otro, en este caso hablando de matrimonio, otro marido, sino solamente Cristo. No, pero es que San fulano de tal es muy milagroso, solamente Cristo.
en matrimonio exclusivo con Cristo y redimidos por fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús también. Ninguno fuera de esta redención puede ser parte de ella, o sea, de la iglesia verdadera. De la iglesia verdadera. Sería bueno leerlo otra vez. La iglesia verdadera de Jesucristo no es una institución que acoge a todo el mundo. Es el cuerpo de Cristo santificado para Dios en unión y matrimonio exclusivo con Cristo y redimidos por fe. Ninguno fuera de esta redención puede ser parte de ella. El texto que leímos de Mateo 7, 21 al 23 es una muy seria advertencia, hermanos, para aquellos que piensan que están cómodamente atrincherados, o sea, protegidos por estar dentro de una iglesia cristiana, pero realmente no están protegidos. Este texto de Mateo 7 del 21 al 23 no es un texto que esté dirigido a gente que sea de fuera de la iglesia, porque ¿cómo comienza diciendo? En aquel día que muchos me dirán, Señor, Señor. La gente de allá afuera no le dice a Jesús, Señor. Los incrédulos no le dicen a Jesús, Señor, ¿verdad? Los ateos no le dicen a Jesús, Señor. Está hablando de la gente dentro de la iglesia que le dice a Jesús, Señor, Señor, que ora y en su oración dice, Señor, te pido esto, Señor, te ruego, Señor, que me des, Señor. Pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese texto está dirigido no a la gente de fuera de la iglesia, sino a la gente dentro de la iglesia. Eso es lo terrible. Ese versículo es para nosotros, los que estamos involucrados en la iglesia, los que asistimos a la iglesia, los que estamos en ministerios en la iglesia, sirviendo, o algunos, aunque no estén sirviendo, están en la iglesia. A nosotros está dirigido este texto y es una seria advertencia para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos si somos auténticos, si somos verdaderos o somos falsos creyentes, si somos trigo o somos cizaña. Es una advertencia, porque estoy seguro que aquí hay algunos que aunque ya tienen tiempo asistiendo, que aunque están sirviendo en alguna manera en la iglesia, en algún ministerio, y sin embargo, a pesar de eso, aún no conocen a Jesucristo de manera personal y vital. Estoy seguro. Aquí entre ustedes. Y por eso está esta advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, observemos, dice, en aquel día, ¿verdad que sí dice? En aquel día muchos me dirán. ¿A qué se refiere con aquel día? Esta frase está haciendo referencia a un juicio de Dios que va a venir en el futuro. Un juicio que lo podemos ver, por ejemplo, allá en Apocalipsis capítulo 20, que se llama el juicio en el gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, miren otra vez, muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo les llama? Pero están de pie ante Dios. ¿Están vivos o están muertos? ¿Por qué les llama muertos? Si están de pie ante Dios para ser juzgados, están vivos, pero les llama muertos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Fíjense bien lo que dice, fueron juzgados los muertos. En ese momento son personas que murieron pero están vivas, pero se les llama muertos. Se les dice muertos. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Hay personas que parece que están vivas, pero espiritualmente están muertas. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados por sus obras. ¿Qué resultará de un juicio así? Bueno, aquí conviene recordar una cosa. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras nadie va a ser declarado inocente o declarado justo. Así que los muertos van a ser juzgados por sus obras, pero nadie por sus obras va a ser justificado. ¿Qué dijeron? En aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué es eso? Obras. ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Obras. ¿No hicimos milagros en tu nombre? Obras. ¿Y por las obras qué pasó? Nadie va a ser justificado. Nadie. Así que fueron los muertos juzgados por las obras que estaban escritos en esos libros. Y luego sigue diciendo el texto, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos estos muertos fueron juzgados por sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, por las obras nadie será, más bien porque es profecía, justificado. Será echado al lago de fuego a menos que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pero por las obras estamos perdidos. Estamos perdidos. A menos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pero por obras, nada. Así que Mateo 7:21 al 23, que ya leímos, nos traslada a este momento. Nos dice, en aquel día muchos me dirán. Quiere decir que va a haber allí, como está dirigido a los de la iglesia, este versículo, va a haber ahí miembros de iglesias cristianas que le van a decir, Señor, Señor, aquí estamos nosotros, acuérdate, nosotros íbamos a la iglesia, a los cultos de la escuela dominical, todos los domingos ahí estábamos. Nosotros te servíamos, yo tocaba el teclado, yo tocaba el bajo, yo enseñaba allá atrás en la escuela dominical, yo iba y visitaba para evangelizar a las personas, yo iba a los hospitales a ver a los enfermos, a orar por ellos. Señor, acuérdate, aquí estamos, somos nosotros, déjanos entrar al cielo. Y ahí van a estar algunos de Gerizim diciéndole eso al Señor. Y se va a hacer un silencio. Y de repente Jesús va a romper el silencio y va a decir, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Pero es que yo predicaba, es que yo hacía esto y lo otro y aquello, pero ¿cómo?
nunca os conocí. Nunca os conocí. Eso le va a decir a los muertos. Hay algunas parábolas que se refieren exactamente a lo mismo, a este mismo punto. Miren, la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan de esta parábola? El Señor Jesús contó acerca de 10 vírgenes que se estaban preparando para unas bodas. Venía el esposo y ellos tenían que estar con sus lámparas encendidas esperando la llegada del esposo a la medianoche. No sabían a qué hora llegaría. 5 de esas vírgenes fueron vírgenes prudentes, sabias, y las otras 5 fueron imprudentes, insensatas. Las prudentes llevaban su lámpara encendida, pero también llevaban una vasija con aceite por si se les acababa, ponerle más aceite y que la lamparita estuviera siempre encendida. Pero las imprudentes no llevaron vasija con aceite extra. Pasó el tiempo, pasaron las horas y entonces vino el esposo. Y las prudentes entraron a la boda, y las imprudentes que se les entraron a la boda con su lámpara encendida, y las imprudentes se les apagó la lámpara y corrieron a la ciudad para comprar aceite, y cuando regresaron, ¿qué les pasó? Mateo 25, versículos 11 y 12. Dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, ¿qué? Que no os conozco. ¿No les parece parecido a esto? ¿Qué les va a decir? Nunca os conocí. ¿Qué les dice el Señor acá en esta parábola? De cierto os digo que no os conozco. Se les cerró la puerta, ya no pudieron entrar. Y hay otra más, la puerta estrecha. Dice la Biblia que un hombre fue y le preguntó a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? Y le contesta Jesús: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar, pero pocos van a poder entrar. Y entonces enseguida le hace esta comparación que hace en Lucas 13, 24 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿No les ha pasado a algún joven por aquí que su papá les dijo: si no me llegas a las 10 de la noche, cierro la puerta y ya no te dejo entrar? Pues deberíamos ponerle eso, ¿verdad? Los papás. Cierra la puerta. Ahí está en la Biblia. Es bíblico. Mamás y papás. A los jóvenes no les gustó esta parte de la Biblia, ¿verdad? Llegan y quieren entrar, ya se levantó el padre, cerró la puerta, quieren entrar y dicen: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Mateo 7, 23 dice: nunca os conocí. El otro versículo: de cierto os digo que no sé de dónde sois. Aquí. Pero miren, entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Verdad que está igualito que Mateo 7, 21 al 23? ¿Qué les va a decir? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Ya cerramos la puerta. Punto, no entran.
Esto me recuerda también que algo muy parecido había sucedido en tiempos de Noé, con las personas en tiempos de Noé, que se burlaron de Noé cuando estaba construyendo el arca. ¿Estás loco, Noé? ¡Ja! No le creyeron a Dios que enviaría un diluvio, se burlaron, y cuando comenzó a llover y se empezó a inundar, nos podemos imaginar, aunque no venga en la Biblia, nos podemos imaginar que la gente corrió al arca y empezó a golpear la puerta. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, aquí estamos afuera, soy tu vecino el de al lado, no, yo soy tu vecina, yo soy fulano, acuérdate, ábrenos, Noé. ¿Se imaginan los gritos de las personas? ¿Pero qué pasó? ¿Se abrió la puerta o no? No se abrió la puerta. Aunque Noé no hubiera querido abrir, ¿saben? No hubiera podido. ¿Saben por qué? Si leen con cuidado el texto, allá en Génesis 6, van a ver que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé. Dios cerró la puerta. Y lo que Dios cierra, ninguno abre. Y lo que Él abre, ninguno cierra. Así que gritaron, Noé, ábrenos. Y no pudieron entrar. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello. Pero Él dirá, no los conozco. Vamos a la conclusión. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A todos los que confían en sus obras para ser salvos, en este versículo de Mateo 7 dice, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ustedes pueden poner todas las obras que hayan querido hacer o hayan hecho en su vida. Dice, a todos los que confían en sus obras para ser salvos, el Señor les dirá, ¿cómo? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Pero es que si fue muy buena persona, pero una persona tan buena, no les da mal a nadie, el Señor le dirá, nunca os conocí. Nunca os conocí. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesucristo contesta, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos podrá ser salvo. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que alguien pueda ser salvo? Deberían saberlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre para que una persona pueda ser salva? Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al cielo si no es a través de la fe en Jesucristo. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. La persona no se va a salvar por obras, se va a salvar por su fe verdadera puesta en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo sé que si les pregunto a ustedes quién tiene fe en Jesucristo como Señor y Salvador, todos van a levantar la mano. Pero no es cierto, no se las creo. No se las creo.
Porque la manera de comportarse, la manera de ser inservible a Dios, demuestra que en realidad su fe no es verdadera. Cuando una persona de veras cree que siendo Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para venir aquí a la tierra y sacrificarse de esa manera tan cruel, tan cruenta en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cuando alguien de veras cree eso, cuando alguien de veras lo cree, sinceramente lo cree, ¿cómo va a ser esa persona? ¿Cómo va a ser esa persona? Va a decir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no quiero servir al Señor, hoy ya no quiero hacer esto, ya me aburrí, ya me cansé de hacer esto, lo otro, aquello. Si alguno de ustedes perdiera su función renal, por ejemplo, y se están muriendo por la falta de esos órganos que sirven para filtrar las impurezas en el cuerpo, y ya se van a morir, y otra persona dice, yo te voy a donar uno de mis riñones para que tú sigas vivo, ¿cómo sentirían hacia esa persona que donó su riñón por ustedes para salvarles la vida? ¿Qué sentirían? ¿Cómo se comportarían hacia esa persona si esa persona le dijera, oye, ¿me puedes hacer un favor? Claro que sí. ¿Qué se te ofrece? Oye, fíjate, tú tienes carro, yo no, quisiera ir a tal parte, yo te llevo. ¿No es cierto? Pues Cristo Jesús no donó un riñón, donó todo su cuerpo enterito, completito, lo dio en sacrificio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y si de veras lo creemos, todo lo que Jesús nos diga, quiero que hagas esto, yo voy a decir, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Y contento y feliz, con gusto lo voy a hacer, porque creo verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados. Si no, es puro cuento que lo creo. Nada más lo digo con la boca, pero no está en mi mente y en mi corazón. La voluntad del Padre es que aquel que verdaderamente cree en Jesucristo, y se le nota cuando de veras lo cree, tenga vida eterna. Nadie entrará al reino del Dios por medio de la reformación. Yo ya me reformé, yo tomaba antes, ya no tomo. Yo me drogaba, ya no es por las obras de caridad, la religiosidad, el ser miembro de cierta iglesia, ni siquiera por mencionar el nombre de Cristo. Solo se puede llegar por medio de la confianza y la fe personal en Cristo. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una advertencia, no quiere decir, ya no voy a hacer buenas obras, me voy a portar mal. No, nos vamos a portar excelentemente bien, pero no para ser salvos, sino porque estamos agradecidos de que Cristo Jesús dio su vida en sacrificio para que nosotros fuéramos salvos. Por eso lo vamos a hacer. Y de esa manera estamos demostrando que realmente creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Si no, es mentira. Si no, es mentira. Amén. Bueno, vamos a orar. Este mensaje, como Mateo 7, 21 al 23, fue a los de adentro de la iglesia, no los de afuera. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que nos está advirtiendo a tiempo, antes que la puerta se cierre y ya sea demasiado tarde. Muchas cosas que podamos hacer no nos sirve para ser salvos. Si nuestra vida solamente es puro ritualismo de venir a la iglesia los domingos como una costumbre y cantamos porque nos sentimos bien cantando, aplaudimos porque sentimos gusto de hacerlo, o hacemos otras actividades, nadie por obras será salvo.
pero sí es una gracia tuya que se obtiene por medio de la fe auténtica en Cristo Jesús, como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador. La fe de creer que Jesús es quien dijo ser: Dios, Señor, Maestro, Salvador de nosotros, a quien estamos dispuestos a obedecer en todo, a servirle en todo lo que Él quiera, a sufrir lo que sea necesario sufrir por causa de Él, a padecer palabras groseras, a padecer persecución, a padecer que nos desprecien, que nos traten como poca cosa, pero lo que sea, Señor, lo sufrimos, lo soportamos, porque tú nos amaste tanto que diste tu vida y sufriste por nosotros la cruz del Calvario. Lo creemos y eso nos hace estar inmensamente agradecidos contigo y dispuestos a hacer lo que tú quieras, no nuestra voluntad, sino la tuya. Y seguir adelante, Señor, adelante, firmes en la fe, todos los días, hoy, mañana, pasado mañana, todos los días firmes, manteniéndonos en esta convicción hasta el último día de nuestra vida. Que no nos pase como a muchos de los reyes en Judá o en Israel, que comenzaron bien y después terminaron mal, sino al contrario, que nuestra vida sea, como dice tu palabra, como la luz de la aurora, que va en aumento más y más hasta que el día es perfecto. Que así sea nuestra vida, siempre creciendo, siempre siendo mejores y mejores y mejores, y haciendo más para ti y sirviéndote más a ti y siendo más santos delante de ti, para que entonces podamos alcanzar ese día que nos digas, en lugar de que nos digas nunca os conocí, que nos digas bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.